que tú te sientas así. Mucha gente dice, ay, yo no me gusta cuando alguien me incomoda. A mí me gusta cuando Dios me incomoda, porque yo sé que es preciosa lo incómodo de Dios. Hoy ponemos el nombre del Hijo. Cuidado, estás caminando en lugares peligrosos. Cuidado, estás caminando en lugares peligrosos. Dios me transferió este mensaje para que pudiera transferir a su vida en esta hora. Y yo espero que las palabras que salgan de mis labios, a cada uno de ustedes que están aquí en esta iglesia, pueda entender que no es un asunto personal, no es un asunto de que un pastor quiere transferir una palabra y querer con que las personas se reaccionen a la forma y los deseos de su corazón, sino que lo único trabajo mío en este día es ser usado como enviado del Padre para transferir a su alma, su entendimiento, lo que Dios quiere hablar directamente con cada uno de ustedes. Y a veces nosotros venimos a la casa de Dios con la intención de que Dios nos hable. ¿Cuántos estamos preparados para recibir una mala noticia acá? ¿Cuántos están preparados para recibir exactamente en este momento un teléfono que le digas, ha pasado esto? Tú te preparas para todo en la vida, pero menos que alguien te dé una mala noticia. Te cae el semblante en la misma hora. Usted puede estar cerca del ambiente más alegre del mundo, pero por causa de una mala noticia, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuántos acá están preparados para recibir una mala noticia? Nadie. Pero infelizmente las llegan. Jesús dice, es imposible que no haya tribulaciones. Es imposible. Pero si nosotros estamos bien preparados, bien parados, estamos seguros de que cuando las malas noticias llegan, te va a decir una palabra: todo obra para bien. Te voy a decir, todo obra para bien. No hay nada que Dios ha hecho hasta el día de hoy que no obrara para bien. ¿Cuántos aceptan un consejo? ¿Cuántos acá aceptan un consejo? El consejo muchas de las veces va contra lo que tú deseas que se pudieras hablar. ¿Es así o no? Todo el buen consejo viene con una cierta actitud de frustración. Cuando un padre llega a decir al hijo así: hijo, no te vas por este camino, que este camino es malo. Como el hijo te responde: ay, papá, tú no sabes nada, tú estás viejo ya, pasado, el tiempo es otro. Y el día de mañana, si no fuera el día de mañana, en el cabal momento, gracias hermano, pasado unos días te dice: papá, mamá, perdona porque yo me equivoqué, porque no pude seguir el consejo sabio que tú me diste. En la iglesia somos lo mismo. En la casa de Dios somos los mismos. A veces Dios viene y dice así: hijo, yo te voy a usar la burra para hablar contigo ahora. Y en este caso digo, aquí el siervo que está hablando con ustedes. Porque yo me encajo como un animal. Porque Balaam no supo escuchar el espíritu y ni la voz de un ángel. Un animal supo escuchar. De vez en cuando necesita que un animal te hables. Porque si tú no les obedeces, el animal te prensa la piel en la pared. Usted lo más que lo pegues, él dice: mira, yo estoy solamente protegiéndote para que no caigas en lo peor. Y esto es el trabajo número 1 del que Dios ha enviado para hablar a su corazón.
A mí a las veces siento triste, me tengo ganas de decir, Señor, ¿qué pasa? No es el momento, no es la hora. Y a la vez Dios me dice, hijo, es el momento, es la hora y se acabó. Y los que simplemente reciben el consejo, el día de mañana están posicionados en lugares altos. Los que no, simplemente están viviendo de acá para allá, de allá para acá, de allá para acá. Un ejemplo bien claro. Ustedes, todos que están acá, por lo menos un día de la vida entrar en una escuela. ¿Sí o no? Los que tuvieron más dicha, se formaron por lo menos en lo básico, por lo menos en el colegial. Los que fueron un poco más dichosos, terminaron la high school. Los que tuvieron los privilegios un poco más avanzados, llegaron a tener hasta mismo la universidad y hoy es un licenciado o una persona que está se preparando para ser un licenciado. En la vida es hecha de lo que yo estoy deseando. ¿Por qué estoy poniendo esto? Para que tú entiendas que los valores de lo que yo aplico en mi vida hoy puede determinar lo que seré mañana. Hay otros de ustedes que en la primaria decidió trabajar y no ir a la escuela. Hoy te toca el trabajo más fácil, que no es pensar mucho, pero que tampoco es llegar a algún lugar. Mucha gente piensa que trabajar con las manos, trabajar duro es el trabajo duro. No. Ni siempre el trabajo duro es el trabajo difícil. El trabajo más duro es aquel con que una persona llega a un cierto nivel en la vida y en este nivel tendrás que tomar decisiones que usted no toma diariamente porque trabaja brutalmente. O sea, tú no tienes que pensar en nada. Tú eres comandado por otra mente. Tú no tienes que hacer nada. Lo trabajo más duro, mucha gente imagina que es lo que elabora las cosas con los brazos. Estos no son los trabajos difíciles. Este es muy fácil porque yo estoy siendo dirigido por alguien que me enseña a hacer todas las cosas. Todas las veces que un hombre o una mujer decide tomar decisiones inteligentes, entenderás que primeramente romper con toda la mentalidad que ha adquirido la nación o el mundo o la ciudad o las personas que están a su alrededor por implantar algo nuevo. Esto es una persona que verdaderamente tiene labor, tiene luchas que hacer, porque él está decidido a cambiar destinos, está decidido a cambiar mentalidades, está decidido a implantar una nueva expectativa de vida en la mente de personas. Por esto, cuando usted mira a los grandes líderes, todos ellos son criticados. ¿Cuántos de ustedes no escucharon hablar mal del presidente de los Estados Unidos? ¿Cuántos de ustedes que estamos aquí, por lo menos participamos en el medio hispano, no hemos escuchado hablar mal de Felipe Calderón, o sea, del presidente de México? ¿Cuántos no hemos? ¿Y cuántos no hemos escuchado que hay un otro partidario que dice está haciendo bien? Todo en la vida es basado en qué nivel estoy llegando. ¿A qué tipo de gente, a qué tipo de percepción tendré yo? Porque yo he decidido salir de la zona de confort. Yo he decidido de tener una mentalidad de que alguien me anda dirigiendo, de que alguien anda me diciendo lo que tengo que hacer, y yo he decidido a tomar decisiones. A todos ustedes que están en esta casa, que un día ha decidido tomar decisiones, quiero te decir que los confrontos vendrán prontos en tu vida. Y esos confrontos no son malos. Todas las veces que llegan los confrontos con nosotros, es señal de que yo estoy me preparando para la carrera de estar subiendo el próximo nivel. Todo buen nivel es hecho de barreras, de confrontos, de impedimentos. Pero los valientes, los hombres y mujeres que deciden decir, yo no seré un hombre y una mujer comandado por otras mentes. Yo seré comandado por la mente que es más excelente de todas ellas, que es la mente del Espíritu.
Porque la mente del Espíritu es creativa. Ella crea a cada momento. ¿Cuántos desean que Dios te hable? ¿Cuántos aquí desean que Dios hable? Diga a ti mismo: yo deseo que Dios me hable. Porque ahí la necesidad de escuchar. ¿Por qué hay la necesidad de escuchar a Dios? ¿Por qué hay la necesidad de escuchar a Dios? ¿Tú ya te has preguntado? ¿Por qué yo tengo necesidad de escuchar a Dios? ¿Por qué? Diga a tu vecino: ¿por qué tú tienes necesidad de escuchar a Dios? No, ahora detenga la mano de él, coja la mano de él, coja la mano, diga. ¿Por qué tienes necesidad de escuchar a Dios? Mira bien los ojos, él no tiene respuesta para usted. Mira bien los ojos, él no tendrá una respuesta para usted. Comienza a pensar ahora: ¿por qué tengo que escuchar a Dios? Te doy 20 segundos que tú pienses. ¿Por qué tengo que escuchar a Dios? Porque anda bien. ¿Por qué? Porque Él es mi creador. Porque Él es tu creador. Porque me vaya bien. Porque me da paz. Porque me da paz. ¿Para qué más? Para que me vaya bien. ¿Qué más? ¿Por qué tienes que escuchar a Dios? ¿Por qué nosotros debemos escuchar a Dios? Decimos: yo tengo deseo de escuchar a Dios. ¿Cómo, hermano? Para tener esa comunión de comer, para Tener una buena comunión con Él. ¿Qué más? ¿Por qué tú tienes que escuchar a Dios? Porque todo el mundo dice: yo tengo deseo, yo quiero escuchar a Dios. Pero nunca se han preguntado: ¿por qué tengo que escuchar a Dios? El jueves pasado yo hice esta pregunta al Señor aquí mientras orábamos: ¿por qué tengo que te escuchar? ¿Para qué te escuchar? Y Dios me empezó a hablar. Si yo te hablo, hijo, es para que tú uses tus labios para bendecir a otros. No hay interés ninguno de que escuche a Dios para mí personalmente. Tú no puedes tener interés de que Dios hable solamente para resolver sus pequeños y insignificantes problemas. Porque esos problemas son insignificantes, porque no resolven nada, no cambia nada en el mundo. Mal cambia la depresión infernal que el diablo te ha metido en la mente. Lo único que haces. Entonces, si usted anda preocupado con que Dios te hable simplemente por resolver sus problemas insignificantes, quiero decir que te va a costar mucho escuchar a Dios. Pues si tú quieres escuchar a Dios para que tú tenga un propósito por lo cual existir, en este momento Dios comienza a te hablar, pero en este mismo instante comienzan a surgir persecuciones. Comienzan a existir personas que te vayan a perseguir, que te vayan a maltratar, que te vayan a decir mal de ti, que te van a juzgar, que te van a arrancar el cuello si fuera necesario. ¿Te has preguntado por qué vienes a la iglesia? ¿Cuántos ya se preguntaron por qué voy a la iglesia? Detenga la mano de su hermano ahí. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Qué vienes a hacer en este lugar? Miren los ojos de él, porque el problema es que tiene miedo de mirar los ojos. Los ojos dicen la verdad. Los ojos es lo único que dice la verdad. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Quién te dijo? Con los ojos. No, léalo los ojos de ella ahora, o de ella para tu ver. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué tú interpretó en esta lectura y ahora de los ojos? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué interpretaste cuando leíste los ojos de ella o de él? ¿Qué tú miraste ahí? ¿Por qué vienes a la iglesia?
You don't read nothing. Tú no miró nada. Supuestamente dicen todos para adorar a Dios, para escuchar a Dios. Pero cuando Dios te habla, principalmente si fue en la área de corrección de tu vida, ¿sabe cómo tú te sientes? Molesto. Tú te sientes mal. Tú te sientes que el pastor descubrió tu vida. Ayer yo estaba mirando una película y no hay nada cristiana en ella. Al contrario, habla sobre el panteísmo, sobre la adoración, sobre la nueva era. Pero hubo una parte que me llamó la atención. Se llama 1000 Words, 1000 palabras, con Ed Murphy. Y tuvo un momento que él no podía hablar. Entonces él llega en su oficina, se sienta en su oficina y viene su ayudante. Y él, como hablaba mucho, ahora no puede hablar nada, porque si no moría, cada vez que hablaba podía estar muriendo en la película. Entonces él queda en silencio, pero como él hablaba mucho, ahora llega cerca de la gente y la gente le mira y él no responde nada. Y su ayudante le empieza a decir no. Le sale: tú me descubriste, tú miraste mi cámara. Ah, no, tú empezaste a ver todo lo que yo hizo. Ahí llega la secretaria y dice: él nos descubrió. Y sin hablar nada, el otro comienza a confesar. Así es, llegamos en la presencia de Dios. Y Dios, sin decir nada, los que son sabios comienzan a confesar. A los que son irreverentes, necesita que Dios le busque una forma de hablar directamente a tu problema. Y ahí uno por más carnal, otro por menos estar consciente que Dios habla, de que Dios ve, de que Dios te mira allá. Aquel momento que usted está preparando el pecado, se viste bien, de ropas finas, de todo lo tipo de que usted puede adornar, y Dios está te mirando y Dios te dice así: el pastor me vio. No, el pastor no te vio, quien te vio fue el Espíritu de Dios. En el oculto, lo más escondido está Dios. Ahí Dios viene te hablando. Y cuando usted está desapercibido o no quieres entender lo que Dios está diciendo, ahí Dios tiene que usar la vara. Y la vara, a veces, ela resuelve en la vida de unos, en la vida de otros no. Y cuando digo la vara, digo la corrección de que Dios quiere hacer. Es una corrección de que tú vienes acá. Por eso yo te hice la gran pregunta: ¿por qué vienes a la iglesia? Porque si tú contestas esto, todo en tu vida se resuelve. Si tú tienes la respuesta para esta pregunta, todo en tu vida, a partir de este día de hoy, no va a haber más problema. Porque una vez que yo entiendo cuál es lo por qué estoy en este lugar, yo comienzo a entender lo que Dios empieza a hacer en mi vida. Yo tengo que empezar a entender lo que Dios quiere hacer. Y esta fue mi pregunta en este jueves, mientras estábamos acá. Y Dios entonces me empezó a llevar en circunstancias normales. Yo no sé si este versículo es un cuanto malo de digerirlo en esta hora, malo de recepcionarnos en nosotros, pero es la palabra de Dios y es ella que nos enseña cómo caminar mejor. Abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 3. Los que ya conocen este versículo van a decir: pastor, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque capítulo 3, no versículo 5 al 10, habla de una forma un poco desagradable. ¿Tú lo tienes ahí? 1 de Juan, el capítulo 3. Allá nos evangelios, amén. Los evangelios, no, perdón, las cartas, no en el evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros, ¿qué? Pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca
no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Tú ya se preguntó esta pregunta? ¿Tú ya te respondió esto? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le has conocido. Hijitos, nadie os engañéis. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puedes pecar, porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es Dios. Padre, ese día, Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, no sea simplemente una palabra, logos. Que ella, Señor, se transforme en gema en la mente de cada hermano, de cada hermana que está en este lugar. Señor, yo no soy digno de estar juzgando, no soy digno de poner nada en pautas, simplemente obedezco la voz del Espíritu. Y no estoy aquí, Señor, porque el cuchillo o la espada de doble filo se la corta primero a mi persona que estoy hablando en esta hora, y después ella va cortando donde fue necesario para hacer discernimiento y revelación de tu palabra. En esta preciosa y gloriosa tarde, Dios Santo, yo declaro en esta hora la bendición de que tu revelación traerá ahora crecimiento en la mente de muchas personas, en el nombre de Jesús. Tenemos problemas y en entender el servicio en que te molesta. Tenemos el problema de entender por qué el servicio o el culto me molesta, o las palabras me molestan. Tenemos problemas de entender eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces se han cegado nuestros ojos, se han oculto para que nosotros entendamos. Estamos en un país que cada día nosotros encontramos por lo menos con 5 personas por semana de diferentes países. ¿Verdad o no? Usted tiene que preguntar de vez en cuando de dónde tú eres. Y tenemos la dicha y el placer de conocer personas de diferentes naciones. Yo he encontrado con personas acá en la iglesia que dicen: pastor, yo no te entiendo mucho. Aquí todos me entienden. Es posible que el español sea transferido a ti de una forma entendible. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que yo encontré una persona un cierto día, y una de las pláticas él me dijo: pastor, yo no entiendo mucho el español que habla. Y yo digo: quizás los hermanos recibieron una buena revelación, ustedes. Yo sé que no es fácil, hablamos un poco medio que entendible para algunos, pero los que se esfuerzan en mirar y querer escuchar a Dios, ellos simplemente están aptos para recibir Él. ¿Qué quiero decir con Él? Es una plática de un matrimonio, la plática de un hijo, la plática de un padre con su hijo. ¿Cómo funciona la plática? Una mujer y una pareja se casan, y los dos comienzan muy bien en su charla, comienzan teniendo amores, aquella plática bien romántica, todo el sentimiento, y usted se va recordando ahora. Va llegando un cierto momento de la vida que encuentra las barreras, los problemas. En ese desencontro de problemas, acaba uno se separando. Y yo estuve platicando con un señor esta semana y él me hablaba de la separación. Él vive con una segunda esposa. Y él me hablaba así: mira que la primera esposa, yo tenía un problema en la hora de comunicarse con la gente. Ella, todo lugar que llegaba, ella nunca se presentaba, y
y me ponía en ridículo. Yo tenía que todo el tiempo estar segurando en la mano, una confusión completa. Y él dijo, ahora la otra no, yo no sé lo que pasa. Es que ella tiene un miel en la boca, yo hago lo que no hacía con la otra. ¿Sabías tú que a veces usted nunca consiguió arrancar del hombre o de esta mujer nada bueno, y que otros, si se casan nuevamente, consiguen arrancar lo que tú nunca pudiste arrancar? ¿Sabe por qué? Porque las palabras que salen de mi boca pueden estar accionando ambientes desnecesarios. Usted quiere ser feliz, pero no es feliz porque no sabe hablar. Tú quieres atingir un nivel social en un momento feliz y no consigue tener porque sus actitudes son erróneas delante de las circunstancias que no debería tener. Pues lo que estoy diciendo aquí quizás es una palabra que se soltó en el aire, pero las parejas inteligentes entienden, o los hijos inteligentes entienden, que la forma en que tú quieres arrancar algo de alguien, tú no puedes usar palabras agresivas, tú no puedes tener actitudes que no convencen a la persona de que tú lo amas. Tú no puedes estar trabajando desde una mentalidad de que tú eres el general, el Señor Todopoderoso, y que la otra persona no tiene corazón para entender. Quizás la palabra que estoy utilizando ahora, ella puede llegar de encuentro a tu mente y decir así, mira, yo nunca arranqué nada, y yo miré que aquella otra persona que convivió con la misma persona ha arrancado todo lo que yo no pude arrancar. Te doy un ejemplo. Hay algunas mujeres en la calle que arrancan del marido de la otra lo que usted no pudo arrancar toda la vida. ¿Es verdad o no? Porque supo dar lo que el otro necesitaba. Y lo que estoy te hablando, mujeres o hombres acá, tenemos que aprender a arrancar del otro lo mejor que puedes dar. Todo el mundo tiene un diamante brillando dentro. Lo único que necesitamos es saber cómo lapidar. Hay lugares del pulimiento que es muy frágil, y de la forma que tú pule puede dañar toda la pieza. Entonces, es necesario que aprendamos a pulirnos bien. Cuando la Biblia está diciendo, la palabra de Dios está nos enseñando, en la carta de Pedro, y yo en la carta de Juan, no es lo que voy a meter, pero esto es necesario escucharnos, que nosotros tenemos que entender que está sembrado a nuestro alrededor. Está ya todo siendo preparado para este mal acontecer en nosotros. Y una vez que empezamos a practicar, somos hijos del engaño. Somos hijos de la mentira. Estamos en un momento muy decisivo, donde los que determinamos ser valores para nosotros, si esto se representa la atención de que tengo que tener con Dios. Hoy para usted venir a la iglesia es importante. ¿Es sí o no? ¿Por qué cualquier cosa te quitas de venir acá? Tenemos 3 servicios a la semana. ¿Por qué cualquier cosita es motivo de una excusa para usted? Porque no es importante. Escuchar a Dios no es importante. Cuando una cosa es muy importante para mí, yo dejo todo por venir y escuchar. Conozco un muchacho, un trabajador, y él, por buscar a Dios, por buscar de parte de Dios, él dejó su trabajo. Y Dios lo honró a las decisiones que él hizo. No estoy diciendo aquí que nadie deje su trabajo. Amén. No es lo que estoy diciendo. Pero lo que hoy miro es que la prosperidad que Dios le ha dado no fue por causa de la mala decisión que tomó. Dejar a veces algunas cosas por decir así, yo amo verdaderamente la palabra, es difícil. Es difícil. Y yo digo esto, amados, no para que tú te sientas mal, o la mejor que sientas, ¿verdad? Porque si no sientes mal, señala que Dios no te está hablando nada. Por eso la primera pregunta que yo hice a todos es, ¿quién le gusta que Dios te hable aquí? Amén. Porque ¿cuánto le gustaba que tu papá te hablaba? Acuerda ahora de aquellos días que le iba a te enseñar.
¿Cuántos se acuerdan aquí todavía de que su papá o su mamá te enseñaba? ¿Era con qué? Con una pequeña varita, no sé, algunos con cinto. Y él hablaba. Aquella plática que el papá habló parecía no tener mucho que aprovechar. Pero hoy tú dices así, wow, por causa de aquel día, hoy yo no cometo más errores. Cuando Dios viene a te hablar, espérate que Él te va a enseñar. Pero Él es un Dios amoroso, Él sabe enseñar, pero a la vez Él sabe hablar. No es que le queda callado. Y ese es el trabajo de Dios, llamar a sus siervos y decir, mira, tú eres mi transferencia, tú eres lo que habla de mí a través de mi espíritu para el pueblo. Y es esto que yo gustaría de traer a ustedes, trabajando como el eliminador de los enemigos. Acuerda que hablamos, el título de ese mensaje es tener que destruir. O sea, cuidado, estás caminando en lugares peligrosos. Ahora vamos a tener que aprender a usar las armas. Tenemos que contratar algunas veces ciertos peritos en algunos problemas para que podamos resolver con más facilidad nuestros problemas. Un ejemplo que yo he mirado en nuestra vida personal. En nuestra casa tenía muchas cucarachas, aquellas chiquitas. Que es una plaga, que te mata una, crece otra, mata una, crece otra. Y yo pregunté a todo el mundo de la iglesia, cada uno me decía una bombita así, otra así, yo compré y yo estaba llenando la casa de pesticida y nada de eliminar nada. Llamo un pesticida, llamo a una persona que venga a fumigar la casa. Tampoco nada le pasa. Hasta que un día encontré un experto en hacer el asunto. Hoy ya no tengo ninguna cucaracha, mato todas. Lo que quiero traer a ese simple ejemplo tan bobo es que es necesario en nuestra vida de que haya alguien suficientemente experto para destruir las hazañas del diablo en tu mente. Es necesario que él venga con una cierta arma que el diablo no está preparado, y para esto viene usted a la casa de Dios, para que Dios a través del Espíritu transfiera a tu espíritu y a tu alma diciendo así, mira, con estas armas no podrá vencer, pero hay una arma poderosa y es la arma del Espíritu que podrá destruir las plagas que se han empezado a tener en tu vida. Solo hay una forma. Y por más que nosotros compramos, gastamos dinero, investimos en muchas cosas, las dañaditas estaban ya caminando. Por último, yo era el exterminador, ¿no? Yo llegaba a la noche, yo decía así, Eloísa, usted coge para allá y yo cojo para acá. Y no está de broma. Era todas las noches, ¿verdad, Eloísa o no? Hasta Lucas no puede ver una cucaracha que le pisa. Cualquier cosa, o sea, decimos así, si no hay exterminio, vamos hasta que encontré una persona perita en el asunto. Hoy vivimos en paz, yo siento até extraños cuando prendo la luz y no tengo que... Ya te me extraño las bendecidas cucarachas. Pero en la vida hay cosas que yo tengo que llamar a un experto en el asunto. Un entrenador, alguien que me entrene a romper con todos estos ambientes de cosas malas. ¿Qué aprendemos con eso? Es que la vida caminamos siempre queriendo destruir las pestes que están a nuestro alrededor. Y no podemos porque usamos productos inadecuados. Usamos armas inadecuadas. ¿Saben cómo tú quieres resolver el problema con el hermano? Una mujer se levanta y haga como se hace. ¿Ve? Usted sabe, tiene unos que saben mejor. ¡Ay, qué es la hija del diablo que viene ahora, pastor, y que viene a hablar! Algunos de ustedes recuerdan y dicen, si es conmigo, pastor, ¿qué están hablando? Esto no es arma, mi hija. Esto no es arma, mi hijo. Lo que estás haciendo es levantando la ira, levantando el confronto. Y Dios dice que tú no vino para traer guerra, tú vino para traer paz, vino para traer esperanza. No es la arma adecuada para que nosotros luchamos. Por eso yo te digo, es necesario que venga siempre un instructor a mi hablar. Es necesario que alguien me instruya. Es necesario que alguien
me equipa con todas las herramientas necesarias. Y quiero decir que el experto que contraté para matar las cucarachas, estoy tomando este simple ejemplo porque Jesús usaba parábolas para hablar con algunos. El hombre no vino nada más y nada menos que una botella en las manos, una siringa en la mano, y él exterminó todo cuanto había en la casa. Con simplemente una botella. Y yo había comprado una botella grande, una pequeña, y siringas de todo el tipo, y nada acontecía. Hay mucha gente que quiere acabar con el mal usando herramientas y armas inadecuadas. Quiero decir que si el Espíritu no te habla, tú no podrás vencer esta batalla que está peleando. Jamás. Jamás podrás vencer en ningún sentido de tu vida. Un cierto día, yo conocí a Severino. ¿Cuántos conocen a Severino aquí? Que nada, ¿verdad? ¿Cómo vas a conocer si yo lo conozco? Severino, yo le dijo, mira Severino, yo quiero que tú hagas el trabajo sucio. Severino dijo así, ¿cómo es, pastor? Esa es mi especialidad. Creo que nada puedes, pues, más bien do que llamar a Severino para resolver nuestro problema en la casa. Y cuando él empezó a hacer el trabajo sucio, yo le pregunto algunas cosas muy comunes de la vida. Yo lo contrato para que lo haga, pero en esto el Espíritu me comienza a hablar. En esto el Espíritu me comienza a ministrar según lo que Él me transfiere. Dios me da una enseñanza que pudiera bendecir a tu vida hoy o pudiera te dejar a un lado a través de la vida de Severino. En la vida no sabemos el peligro que estamos viviendo hasta que nosotros descubrimos que tenemos la decisión de exterminarlos a ellos. Severino llega un día y empezamos a hablar y yo, mira Severino, yo tengo un trabajo sucio, me gustaría que usted lo cuidara de todo. Y el hombre dice, pastor, no hay problema, asunto caro ya. ¿Sabe cuando usted contrata a alguien que consigue resolver algunos problemas que usted podría resolverlo, pero hay un experto para resolverlo? Y estuvimos hablando unas horas de ese problema hasta llegar a una conclusión. Y cuando ya estábamos hablando, y yo digo, déjame ver este problema. Y algunos pueden estar pensando, si el pastor mandó matar a alguien ahora. No, hermano, es que yo mandé matar a muchos. Es que mi casa tiene una yarda, y en la yarda solo crece hierba mala. Entonces yo llamo a Severino comienza a me hablar de los problemas que hay allá. Y yo empecé a escucharlo y ponerle atención. Y yo miraba que a veces en la vida se funciona así. No sabemos lo que hay debajo de nuestras raíces. No sabemos lo que hay por arriba. Porque simplesmente miramos todo verde. Todo lindo, todo está verde. Já mirou que às vezes nós entramos em certos ambientes, todo parece estar muito bonito, todo parece estar muito ilustre, e você, uau, que lugar de ambiente lindo. E ele me começava a explicar uma coisa muito sencilla, que para que isto, os que trabalham em esto sabem melhor que eu, que quando a grama começa a crescer, tem gusanos abaixo, tem plagas abaixo. Por más que usted cuida arriba, las plagas, los gusanos, los animalitos están comiendo, están destruyendo por adentro. Por eso que de vez en cuando usted mira un ambiente muy lindo y de la noche a la mañana sin que nada explique está muerto. Es por eso que muchas de las veces usted mira a un hermano, una hermana muy lindo, muy perfecto, y que usted dice así, wow, qué preciosidad, como una mano. Pero cuando saca el cascarón, está podrido por completo. Porque no hay ninguna palabra sabia. Porque no hay ninguna actitud inteligente del Espíritu en esta persona. Hay mentira, hay enojo, hay envidia, hay desconfianza, hay temor, hay malas palabras, hay odio. Y esto todo va
creando una raíz de destrucción. Y esta raíz de destrucción va a hacer con que tú se torne una persona amarga. Y cuando él me hablaba, mira pastor, si tú quieres destruir los Wii, o sea,